Vamos a hacer la oración. Sí, vamos a hacer la oración. Ya, voy a pedirle a Keila que nos ayude a hacer la oración. Ok, profesor. ¿Puedo comenzar ya? Sí, cerramos nuestras vistas y oramos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios, gracias por tener misericordia de nosotros. Ayúdanos en el entendimiento y las clases que tenemos el día de hoy. Bendice a mis compañeros, como también a mi profesor y a mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Amén. Ahora voy a entonar una canción. Espero les guste. Dice, mi barca. A la orilla. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así
te llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy bien, chicos. ¿Les gustó la canción o no les gustó la canción? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, ya. Muy bueno. Pescador es una de las canciones que se inspira en el momento en que Jesucristo llama a sus primeros discípulos. Vamos a ver por la Biblia quiénes fueron los primeros discípulos. Pero antes, estoy seguro que ustedes ya han leído la ficha, ¿verdad? ¿La han leído o no la han leído? Sí, Sí, le he leído, profesor, todas. profesor. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo Jesús llevaba ya predicando antes de llamar a sus 12 discípulos? Más o menos 1 año y medio. Sí, profesor, 1 año y medio. Más o menos 1 año Y medio. y medio, 18 meses. Muy bien, entonces, cuando ya llevaba más o menos 1 año y medio predicando, tuvo que tomar una decisión muy importante, pero muy importante, y era poder llamar a discípulos que pudieran estar con él, escuchando sus enseñanzas, para que de esa manera pudieran estar con él y enviarlos a predicar. Vamos a la Biblia, al libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo. El libro de Mateo. Capítulo 1. El libro de Mateo, capítulo 1. Dame un minuto, chicos. Profesor Mateo, nada más. Profesor, yo tengo San Mateo. Profesor, está con el micrófono apagado. Profesor, a mí me sale San Mateo. Profesor, disculpe, San Mateo. Profesor David San Mateo.
Profesor, su audio está apagado. Gracias, chicos. Estaba conversando con el profesor Denis sobre los exámenes bimestrales. Pero continuamos. El libro de Mateo, capítulo 4. El libro de Mateo, capítulo 4. Versículo 18. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos que Jesús llamó? 4:18. Profesor, ¿quién nos va a leer? Profesor, Todos. ¿quién nos va a leer? Todos, cada uno en su Biblia. Yo ya lo encontré, profesor. A ver, ¿quiénes fueron los primeros discípulos? Antes de eso, según el versículo 18, ¿dónde caminaba Jesús? A las orillas del lago de Galilea. A las orillas del mar de Galilea. Algunas versiones dicen lago, otras versiones dicen mar, pero es el mismo lugar. Ahora, estaba en el mar de Galilea. Ahora, hubo dos hermanos en ese lago, que por supuesto habían muchos más, pero ¿quiénes eran esos dos hermanos? Pedro y llamado hermano. Simón y Andrés, sus Llamado- hermanos. ¿Qué oficio tenían? Eran pescadores. Eran pescadores. ¿Y qué estaban haciendo? El que estaban echando la red al mar. Estaban echando la red en el mar. Ellos habían terminado de pescar y estaban lavando sus redes en el mar, porque eran pescadores. Entonces, la canción que canté al inicio tiene que ver con eso. Ahora, en el versículo 19, ¿para qué los llamó Jesús? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ok. Muy bien, entonces, ahí tienen la referencia sobre la canción inspirada en mi barca. Una barca, un pescador, redes, trabajo. Y el Señor Jesús llama a Simón y a Andrés, su hermano, venid en pos de mí, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Ok. Ahora sí pasemos entonces al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Profesor, ¿y el versículo? Versículo 12. Profesor, ¿San Lucas qué? San Lucas. Capítulo 6, versículo 12.
Estoy seguro también que ustedes ya han leído ese pasaje bíblico. Supongo, pienso, creo, espero que ustedes ya hayan leído ese versículo. Porque se les envía para que puedan leer de antemano y ya tengan conocimiento. Profesor, sí, yo ya lo encontré. A ver, pregunto, en el versículo 12, ¿dónde pasó Jesús la noche y qué estaba haciendo? Al monte, profesor, fue a orar a Dios. A Dios. Imagínense, toda la noche orando en el monte. Toda la noche. Imagínense cuán importante es la oración. Si Jesús, siendo Dios mismo hecho carne, necesitó orar para saber a quién llamar para que sean sus discípulos, para poder tomar una decisión importante en su vida, Jesús tuvo que pasar una noche orando, una noche orando. Una noche entera. Ahora nosotros, si queremos seguir a Jesús, por lo menos tenemos que orar. Por lo menos tenemos que darnos un tiempito para estar conversando con Dios. Si queremos seguir a Jesús. Porque Él nos da el ejemplo. Él nos da el ejemplo para poder seguir a Jesús. Entonces, es uno de los puntos que nosotros tenemos que aprender como seguidores de Jesús. Orar. Tener tiempo para estar a solas con Dios y orar y conversar con Él. Miren, vamos ahí en el capítulo 11 de San Lucas, rapidito. Libro de San Lucas, capítulo 11. Profesor, ya lo ¿Sí? encontré. Capítulo 11. No, mejor vamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Ya, profesor, San Mateo, capítulo 6. Ahora, según el versículo 6, ¿cuál es el consejo de Jesús acerca de la oración? Mas tú cuando oras, céntrate en Mas tu tú, cama. cuando ores, Ora a tu entra Padre que en está tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Muy bien. Ahora, ¿dónde tienes que entrar? en un cuarto, en una cámara. En el cuarto, en el aposento. En tu ¿Y aposento. tenemos que orar con quién? Tenemos que orar con el Padre Celestial. Ahora, escuchen esto. Dios nos ve en donde estemos. A Dios no le podemos engañar. Dios nos ve donde nos sentamos. Dios nos ve donde caminamos. Dios nos ve donde dormimos. Dios nos ve con quién caminamos. Dios nos ve qué es lo que pensamos. Dios nos ve todo. O sea, no nos podemos esconder de Dios. Cada vez que te agarras el vuelto, cuando te envían a comprar algo, Dios te ve. Dios nos ve, Dios nos ve.
Dios nos ve todo lo que hacemos. Incluso Él sabe lo que pensamos antes de que lo digamos. Jesús sabe todo. Jesús sabe lo que conversas en secreto de otras personas. Jesús lo sabe. Es por eso que Él nos aconseja que entremos en un lugar secreto y que conversemos con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos sin interrupciones. Que nadie nos interrumpa cuando estamos conversando con Él. Que nadie nos interrumpa cuando estamos conversando con Él. Es por eso que Él aconseja que entremos a un cuarto. Porque cuando tú estás en tu cuarto y no quieres que nadie te moleste, cierra la puerta hasta que te tocan la puerta. Pero mientras estás en tu cuarto, estás en secreto, estás en privacidad. Y para orar, Jesús quiere que estemos en privado con Él. Que estemos en privado con Él. Y pasemos tiempo orando, conversando. Padre Celestial, porque orar es conversar con el Padre Celestial. Ahora, entonces Jesús pasó la noche orando, y cuando era de día, ¿a cuántos discípulos llamó? A 12 discípulos. 12. Muy bien. 12 discípulos. Muy bien, llamó a 12 discípulos para que estuvieran con Él. Les voy aclarando y adelantando. Apréndanmelo bien, esos nombres de los apóstoles. ¿Ok? Apréndanmelo bien. Ok. Entonces, llamó a sus 12 discípulos. ¿Cómo se llamó el primero? Profesor Pedro. No. Profesor, el primero se llama Pedro. No. ¿Cómo se llamó el primero? Judas. No. Simón. ¿Cómo se llamó el primero? Ahí está en el versículo 14. 6:14 de Bartolomé. Lucas. ¿Cómo se Bartolomé. llamó el primero? A ver, ¿cómo se llamó el primero? Simón, profesor. Simón, correcto. Simón, a quien Jesús llamó Pedro. O sea, Pedro es un nombre que Jesús le da a Simón. Su nombre no era Pedro. Su nombre era Simón. Simón. Aquí Jesús llamó Pedro. ¿Cuál es el segundo? Andrés. Andrés. ¿Andrés era hermano de quién? Dejo papá. ¿Andrés era hermano de quién? Bartolomé. De Simón. Pedro. De Simón. Pedro. ¿Cuál es el tercer discípulo? Judas. A ver, usted. No escucho. El tercer discípulo mencionado es Jacobo. Judas, profesor. Jacobo. El tercer discípulo mencionado en la Biblia es Jacobo.
San Lucas capítulo 6, versículo 14. San Lucas 6, 14. Luego está Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Apóstol. Y ahí tenemos los 12 nombres de los discípulos de Jesús. Los 12 viajaban con Jesús. Jesús les enseñó a predicar, les dio poder para expulsar demonios y curar enfermos. Para Jesús, los 12 discípulos eran sus amigos. Él confiaba en ellos. Los fariseos pensaban que los apóstoles eran hombres muy simples, que no sabían nada, pero Jesús no los veía así. Él los había preparado muy bien para hacer su trabajo. Ellos iban a estar con Jesús en los momentos más importantes de su vida. Por ejemplo, estarían con él antes de su muerte y después de su resurrección. La mayoría de ellos eran de Galilea, igual que Jesús, y algunos estaban casados. Los apóstoles eran imperfectos, por eso se equivocaban. A veces hablaban sin pensar y otras veces tomaban malas decisiones. No siempre eran pacientes. Hasta discutían sobre quién de ellos era el más importante. Pero eran hombres buenos que amaban a Dios. Ellos iban a ser la base de la congregación cristiana cuando Jesús no estuviera en la tierra. Jesús llamó a sus discípulos para hacer la obra que él dejaría en la tierra, para que ellos continuaran, para que ellos sanaran a los enfermos, liberaran a los endemoniados, para que ellos resucitaran muertos. Jesús llamó para ello a sus discípulos, para que estuvieran con él. Y así de esa manera Jesús sigue llamando a través de la iglesia a todas las personas que puedan oír el llamado, que vengan a Jesús, que le sirvan a Jesús. Porque donde esté Jesús, ahí estará también su servidor. Si nosotros queremos estar con Jesús en el cielo, cuando cerremos nuestros ojitos aquí en la tierra, tenemos que servir a Jesús, servirle a Jesús. Si no servimos a Jesús, no estaremos con él. Nos iremos para el infierno abajito, pero no nos iremos al cielo. Al cielo nos iremos si servimos a Jesús. Muy bien, chicos. Hasta aquí terminó nuestra clase.